Hoy tenemos con nosotros al profesor y doctor en Historia Antonio Claret García Martínez, de la Universidad de Huelva. Le acompaña la delegada de Cultura y de Mujer, Susana Rivas. Simplemente os dejo con ello y decirle que la siguiente conferencia será en el Ateneo de Cádiz, que será el día 15 de marzo, y estará impartida por la profesora Ana Muñoz. Le dejo con ella. Buenas tardes a todas las personas que estáis hoy aquí acompañándonos, agradecer vuestra presencia y bueno, pues pasar a agradecer también a Antonio su presencia y obviamente todo este trabajo tan importante que yo como delegada de Cultura, pero también como delegada de Mujer en esta doble transversalidad, pues daros las gracias precisamente por eso, por visibilizar el trabajo de mujeres que son referentes y bueno, pues eso, poner y reconocer el sitio de todas estas mujeres que han sido invisibilizadas durante muchísimo tiempo y contar la historia, porque la historia siempre no es total si no contamos con esa otra mitad. Entonces la apuesta y el valor y el trabajo hay que agradecerlo. Y hay que poner eso en valor también. Quería agradecerle a José Luis Aragón, que ha sido aquí nuestro cronista municipal, el que ha llevado todo este trabajo y que bueno, que empieza hoy. Ya lo presentamos el otro día junto con el rector de la universidad y bueno, pues para nosotros, para Chiclana, un placer poner en Chiclana, precisamente en nuestro municipio, esta seña y esta identidad de una de las ciudadanas que formaron parte de este municipio y que bueno, que han servido para poner en valor, pues lo que decía el otro día, toda una profesión, todos los derechos de unas mujeres en una época que no era nada fácil y un trabajo que necesitaba de muchos recursos en una situación y en un contexto histórico que lo hacía todavía más complicado y bueno, pues agradecer de verdad. Y ahora voy a pasar un poquito a contar el currículum de nuestro compañero Antonio y bueno, pues a escuchar y que nos, como ellos han trabajado todo esta historia de esta mujer, pues que nos cuente y enriquecernos entre todos pues sobre cómo ha sido la historia de esta mujer, cómo ha sido la historia y el contexto en el que tuvo que organizar y fundar un colegio oficial de matronas que no sería nada fácil y cómo conseguir que todas esas mujeres pues luchasen por esos derechos hasta el día de hoy, en el que sigue siendo una profesión en la que tenemos mucho que agradecer, porque gracias a ellas y a ellos ahora nos vamos, pues tenemos esta vida por delante y nos ayudan desde el momento del nacimiento. Bueno, pues Antonio Claret García Martínez es doctor en Historia por la Universidad de Huelva, con premio extraordinario de doctorado en el año 2001. Amplió sus estudios en París, en Roma, en la Universidad de Cambridge, en Múnich y actualmente es profesor titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva. Es especialista en Historia de la Cultura Escrita y en Historia de la Enfermería. Esta última parcela a la que se dedica desde 1988 de manera ininterrumpida. Es fundador y director, conjuntamente con Manuel Jesús García Martínez, Qual Xavier, en Revista de Humanidades de 1993 e IDAES, Revista de Historia de la Enfermería desde 1994 y tiene más de 100 publicaciones entre libros, artículos de revistas, participaciones en congresos y con varios libros traducidos también al inglés. Ha impartido doctorado y máster en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, y participado en foros científicos nacionales e internacionales, como en los Estados Unidos de América, en Brasil, en Dinamarca, en Reino Unido, en Irlanda, en Alemania, Italia, Francia, Portugal y Malta, nada más.
Actualmente imparte también docencia universitaria, másteres, doctorado en distintas universidades españolas. Ha recibido distintos premios nacionales e internacionales. Referir también que son asesores científicos de distintas revistas especializadas de alto prestigio, nacionales e internacionales. Bueno, pues con este maravilloso currículum, Antonio, pues te cedo la palabra y de verdad volver a agradecerte desde el Ayuntamiento de Chiclana este trabajo que habéis hecho tan importante. Les ruego que me permitan hacer la exposición sin la mascarilla, porque entonces... Señora delegada Susana, de Cultura y de Mujer, muchísimas gracias por sus palabras y por acogernos en su casa, como es esta localidad de Chiclana. Y naturalmente muchísimas gracias a todas las personas que están esta tarde, una tarde de viernes, justo antes de un puente tan importante como es el del 28 de febrero, para hablar en definitiva pues, de un tema que a mí personalmente, y lo hago extensible a mi hermano Manuel Jesús y a mi hermano Francisco Luis, que se encuentran aquí también ambos y que llevamos la línea de investigación de historia de la enfermería desde hace ya tantos años, nos gusta e incluso nos apasiona, que es la historia de la enfermería y dentro de ella, lógicamente, la historia de las matronas, porque la matrona en la actualidad es una especialidad de las enfermeras. Y en concreto, además, la satisfacción es doble porque con esta intervención pues, se inaugura de alguna manera la parte científica de este pues, evento que llevamos ya casi 2 años preparando, como es el 150 aniversario del nacimiento de una gran mujer, Rosalía Robles Cerdán, una gran matrona, que nació en San Fernando, aquí cerquita, pasó sus años de juventud y se casó en Cádiz capital para seguidamente trasladarse a esta localidad y ya con su título de matrona ejercer pues 10, 11 años la profesión en esta localidad hasta que en 1917 pues es una mujer enérgica, una mujer que necesita abrirse horizontes continuamente, se traslada a Sevilla, entonces una ciudad que intentaba superar la crisis del 19 y que se iba pues, consolidando poco a poco como una gran ciudad después de las crisis de los siglos pasados y que con la exposición del 29 pues, dio un salto importante. En ese contexto de finales de los años 10 pues se traslada a esta localidad, esta gran matrona. Y en definitiva, a lo largo de todo el año vamos a organizar distintas actividades precisamente para difundir la imagen de esta gran mujer, de esta gran profesional, Rosalía Robles Cerdán, que nació y respiró, como siempre le digo a mis compañeros, a Juan Manuel, a Francisco Miserio, a José Luis, que respiró intensamente el aire de la bahía de Cádiz y pocos años después se trasladó y respiró los aires del valle medio del Guadalquivir, permítanme el juego de palabras, ¿no? Así que sirva esta primera intervención, esta primera conferencia para iniciar pues, la divulgación ya más allá del propio ámbito científico, que es el que nos movemos los historiadores, y que puedan conocer, y especialmente aquí en esta localidad, que fue su tierra durante bastantes años, la figura de esta gran mujer. Y además especialmente como nos acompaña la señora delegada de Cultura y además de Mujer, con lo cual creo que pues, el espacio no puede ser más adecuado. Así es, ¿no? Rosalía Robles Cerdán, una gran mujer que vivió entre 1872 y 1941. Murió un poquito después de finalizar la Guerra Civil Española. Vamos a hacer un acercamiento y yo para hacerlo lo más didáctico posible, lo cual intentaré, he destacado estos apartados a los que vamos a acercarnos a lo largo de estos 45 o 50 minutos dedicados esta tarde, ¿no? Primero intentaré resumirles lo que es los orígenes de nuestra investigación.
A continuación hablaremos un poco de Rosalía como una mujer defensora de la profesión de matronas. Estamos hablando de 1900, 1910, 1920, 1930, una etapa muy dura, muy difícil. Muchas crisis se suceden en España en estos años, ¿no? Y la situación de la mujer, y en este caso una mujer trabajadora por esencia, como son las matronas, tuvieron enormemente un camino muy difícil que recorrer. Nos acercaremos también un poco a Rosalía como una mujer luchadora por el bienestar de las madres y de sus hijos. Toda la vida lo dedicó también a esta fundamental parcela, no solamente al parto, a asistir a las madres, sino que después hacía un seguimiento durante un tiempo de las propias madres y de sus propios niños. Continuaremos acercándonos a la mujer, a Rosalía Robles Cerdán, como reivindicadora de los derechos de la mujer, porque no podía ser de otra manera. Ella como una gran profesional que sentía su profesión y a la que dedicó absolutamente toda su vida, una mujer que se dedicó a una profesión tan femenina como es la de matronas, que hace pues poco tiempo, ¿no? Mi hermano es matrón, es enfermero y es matrón, pero claro, eso hace pues unas décadas, eso hace tan solo unas décadas. Por lo tanto, ese binomio de mujer, de matrona es inseparable necesariamente en nuestra historia. Así que nos acercaremos también pues un poquito, ¿no? Para que empiecen a situar a esta gran mujer, a esta gran cartera. Y finalmente pues terminaremos con algunas reflexiones finales, pues hablando de estos personajes tan extraordinarios que el paso del tiempo nos ha ido olvidando, nos ha ido ocultando en nuestros archivos y en nuestras bibliotecas, pero que afortunadamente el trabajo callado de investigadores, de archiveros y de todo el personal hace posible de nuevo llamarlas, conocer su vida, conocer su obra y enriquecernos todos con esos ejemplos de vida, porque hay valores, como todos sabemos, que son atemporales. El valor de la entrega, de la lucha por mejorar, en este caso la vida de las madres. Esos son valores atemporales y aprendemos de ellos en el presente, pero también en el pasado, porque pueden ir y van profundamente sellados en la conciencia de muchas personas y en este caso de muchas mujeres. Y así es, vamos a hacer en estos minutos pues un poco un perfil de estos ámbitos que les he mostrado. Así es. Con esto de respirar con la mascarilla, dar las clases tantas horas con la mascarilla, yo creo que se acaba afectando profundamente lo que es toda la garganta, ¿no? Así es, a comienzos de los años 90, fíjense, hace ya algún tiempo, mi hermano Manuel Jesús, aquí presente, compartía con la compañera Dolores Espina, que se encuentra, el ratón se ve, ¿no? Cuando lo juego, ¿verdad? Estupendo, muy bien. Dolores Espina, que pusieron en marcha la escuela de matronas, la unidad docente de matronas en Virgen del Rocío de Sevilla. Pusieron en marcha la escuela después de las transformaciones que hubo con el paso de ATS al diplomado de enfermería, en fin. Y entonces, Dolores Espina, ya conocía que mi hermano se dedicaba conmigo a la historia de la enfermería, le comentó: yo conozco a una señora, estoy hablando del año 93, por ahí, conozco a una señora que me ha referido que su madre fue una matrona muy importante hace muchos años. Claro, mi hermano, ya como historiador, automáticamente coge, digo, bueno, pues a mí sería un placer conocer a esa señora que me dice que su madre fue una gran matrona que tuvo mucha importancia, ¿no? Y entonces concierta una cita entre Dolores Espina, mi hermano, y lo lleva a casa de esta señora que está en la imagen. Esta señora es doña Carmen Vázquez Garrido. Doña Carmen Vázquez Garrido. Le abre las puertas de su casa y empieza a hablar de su madre. Y mi hermano empieza a quedarse maravillado cuando empieza a contar historias de su madre. Le abrió las puertas de su casa y le empezó a hablar y le empezó a mostrar recuerdos que tenía de su madre,
como por ejemplo el cuadro que tiene en sus manos Dolores Espina, que es un retrato de su madre y que tenía en la cabecera de su cama, con un recuerdo y un cariño extraordinario. Y empezó a enseñarle otros recuerdos que atesoraba en su casa, porque su madre era Rosalía Robles Cerdán. Y ella, en realidad, ella fuera su sobrina, pero la crió desde pequeñita, desde que tenía 3 meses, y era su madre. Y su madre para ella, para doña Carmen Vázquez, pues lo más grande del mundo entero, como la mayoría de las madres. Y empezó a contarle pues historias a mi hermano, de que llegó a ser presidenta del Colegio de Matronas de Sevilla. Presidenta del Colegio de Matronas de Sevilla. Sí, sí, mi madre fue presidenta. Ah, caramba, sí, sí. Y mi madre pues vino de Cádiz, y se asentó aquí, y empezó pues mi hermana a tomar notas. Y tenemos además, de ese año, de esta reunión, tenemos unas grabaciones que las guardamos como un gran tesoro, grabadas en cinta cassette. O sea, todavía las grabaciones no había ni los móviles ni nada, que ya lógicamente hemos pasado a formato digital, por supuesto, pero es un maravilloso recuerdo, y tenemos la entrevista con doña Carmen Vázquez y su esposo, que se encuentra pues a nuestra derecha, ¿no? Esos fueron los primeros contactos que tuvimos con doña Rosalía Robles Cerdán. Fueron los primeros momentos en que empezamos a poner un poquito de luz a un personaje que desconocíamos por completo. Hay que ver lo que es la investigación histórica, como a veces un hilo que empezamos a tirar de una amistad, de una compañera de trabajo, acaba revelando un personaje de la magnitud de doña Rosalía. Y así es. Empezamos pues a investigar. Ella nos enseñó pues eso, como el cuadro que tenía. Es que este retrato es la única fotografía de esta calidad que se conserva de doña Rosalía, con lo cual es una auténtica joya. Y además de una Rosalía Robles en plenitud de facultades. Calculamos que con unos 40 años, y además como ahora veremos en algunos aspectos, y ella lo guardaba desde entonces. Situamos esta fotografía en torno a la Sevilla de 1920. Fíjense qué salto maravilloso en el tiempo. Nos empezó a enseñar a mi hermano esta placa que tiene doña Carmen en sus manos, que se la dieron las matronas sevillanas en reconocimiento pues, a la labor de doña Rosalía. Y empezó a enseñarnos otros maravillosos tesoros y a emerger la figura de la matrona de San Fernando, Cádiz, Chiclana y Sevilla, como ya desde entonces la conocemos a doña Rosalía, porque es su trayectoria vital en la que se jalona en torno a estas grandes ciudades, ¿no? Claro, a partir de ahí, bueno, si ven ustedes, pues el propio cartel que de forma tan bonita, y estoy muy contento, pues se ha diseñado para la futura exposición que tendremos. Fíjense, pues es precisamente, está basado en la fotografía de doña Rosalía de 1920, y que un gran pintor sevillano que nos está trabajando para dar forma a muchos pasajes de la historia de la enfermería, nos está diseñando en dibujos y nos pasó y nos trasladó de la fotografía a un cuadro que yo, José Luis, creo que le ha salido a Eugenio Cabiló muy bonito, y es una imagen, lo hemos hablado los organizadores de estos eventos, Francisco Viserio, Juan Manuel, Laureano, el núcleo, digamos, más estricto de estas actividades que siempre nos reunimos con José Luis. Digo, la mirada tan potente y poderosa que manifiesta aquí doña Rosalía. Yo estoy convencido, que me perdonen los psicólogos, que si hicieran un análisis de esa mirada, verían una personalidad tremenda, una seguridad increíble. Pues bueno, como les digo, a partir, por lo tanto, de los años mediados de los 90, y a raíz de toda la documentación que empezamos ya a localizar en distintos archivos y bibliotecas, y a la información que la propia ahijada, que doña Carmen nos fue pasando, pues decidimos poner en marcha un proyecto que tenía por objetivo la recuperación de la memoria histórica
de doña Rosalía Roble Cerdán, matrona 1872-1941, fundadora, estamos hablando del Colegio de Matronas de Sevilla y su provincia, una institución en que nace con unos ideales que ahora brevemente, pero que ahora evidentemente les mostraremos, ¿no? Un proyecto fundamentalmente pues, que llevamos a cabo, Manuel Jesús, mi hermano y yo. Tenemos aquí su firma abajo en la diapositiva, y de nuevo pues el retrato tan maravilloso que nos elaboró pues Eugenio Kamirov, este gran pintor y retratista afincado en Sevilla, porque él no es sevillano. A partir de ahí, fíjense por ejemplo cómo nos ha trasladado esta imagen de esa fotografía de 1920 pues a este formato de retrato. La verdad es que nos encantó el trabajo que nos hizo. Bueno, bien, ¿qué hemos ido conociendo de doña Rosalía en todos estos años? Y permítame que le diga que a pesar de llevar casi 30 años investigando a su figura, solamente hemos hecho acercarnos a ella. Se lo digo sinceramente, no es una forma de hablar, porque tiene tantos matices su obra. Estamos localizando y trabajando pues, en la revista La Matrona Hispalense que ella fundó. Hay una cantidad de contenidos maravillosos que evidentemente nos va a llevar, yo espero que sean muchos años, pero el resto de nuestra vida. Permítanme. Así que, mujer defensora de la profesión de matronas. Primer gran aspecto que nos vamos a acercar. Claro que sí. Bien. Les traigo esta otra imagen. Ella ejerce pues entre 1903-4. Ella obtiene el título de matrona en 1902 y estudia en Cádiz y tiene el título por la Universidad de Sevilla, porque Cádiz entonces dependía de la Hispalense. Y nada más que obtiene su título en 1902, pues empieza a trabajar en los primeros años aquí en Chiclana. Se gana el afecto de la población rápidamente, una mujer resolutiva, una mujer que evidentemente pues, tiene don de mando, permítame la expresión, ¿no? Porque hay muchas cosas que cambiar, muchos hábitos que transformar, ¿no? Porque se heredan costumbres ancestrales que ya con el desarrollo pues, de la nueva medicina, por ejemplo, todo el concepto de higiene, que a principios del siglo XX hubo toda una corriente higienista impresionante en toda Europa y que acaba llegando lógicamente a España, ¿no? La importancia de la higiene, lo que es en la salud, fundamental. Pero claro, la higiene no es un concepto teórico, hay que llevarlo a la práctica. Y hay que enseñar, en este caso en el ámbito de doña Rosalía, a las madres y a las mujeres en general, ¿no? Pues entonces en esos años pues doña Rosalía veía que el campo de actuación de su trabajo era extraordinario. Y entonces, por estos años iniciales, ella continúa formándose como matrona y ya ejerciendo aquí en la localidad de Chiclana. Y pues en 1917 está en plena Primera Guerra Mundial, el contexto histórico es muy importante, son momentos muy difíciles para el mundo. Ella decide y se traslada a Sevilla. Y en Sevilla, pues sí que despliega una auténtica labor impresionante para el desarrollo de la profesión de matrona. Ella lo primero que hace es rodearse de un conjunto de matronas que compartan con ella pues, sus ideales, su amor por la profesión, su entrega, y empiezan pues, a poner en marcha distintas iniciativas. Y en ese contexto lo que vamos a destacar en primer lugar es la fundación de una institución que va a jugar un papel muy importante, como es, a finales ya de los años 20, el Colegio de Matronas de Sevilla y su provincia. Hay otras asociaciones relacionadas con el mundo pues, de la higiene y de la mujer. Y ella pues, asume la necesidad de crear el colegio oficial de matrona. Había distintas asociaciones de matrona, pero el colegio oficial de matrona lo funda ella personalmente con su grupo de matronas, ¿no? En el año 1929.
Fíjense bien lo que es unos años difícil, sin embargo, el colectivo de matronas hay que unirlo, hay que potenciarlo, hay que concienciar a las mujeres de la necesidad y entonces vio completamente necesario la fundación del colegio, ¿no? Se conservan fotografías maravillosas, ¿no?, de matronas, de los momentos de estudio, de los pediatras y de los médicos, los doctores que formaban a las matronas. Es decir, es una labor, yo creo que muy interesante y muy bonita, que evidentemente nosotros, pero otros muchos compañeros también están llevando a cabo, porque es que la historia de la matrona es una historia fascinante, fascinante. Las matronas, fíjense bien, les pongo un ejemplo, eran de las pocas mujeres que estaban autorizadas por ley a salir de noche de su casa. Fíjense bien. Algo tan sencillo que hoy nos parece que es normal, no era así, por su propia profesión, obviamente, porque tenían que asistir a una mujer en situación de parto a cualquier hora de la noche. Por tanto, era una mujer, evidentemente, que tenía pues esa libertad y esa resolución de poder moverse en ámbitos y en momentos en los que otras mujeres estarían muy mal visto que salieran, por ejemplo, ¿no? Como les digo, fundación del Colegio de Matronas de Sevilla y su provincia, pero su mente era muy abierta, y en este Colegio de Matronas de Sevilla y su provincia acogía a matronas que, por no tener en sus provincias todavía colegio, quisieran afiliarse al de Sevilla. Es decir, fíjense bien que si bien el propio nombre pudiera hacernos pensar que era, pues, como puede ser ahora, lógicamente, con sus colegiados y sus afiliados, pero ella, además ella viniendo de Cádiz, viniendo además de otra provincia a la que quería y en la que había vivido pues media vida. Por lo tanto, ella comprendía la profesión y la fundación del colegio no como algo cerrado, sino todo lo contrario. Con lo cual esto ya nos va dando claves de la propia personalidad de doña Rosalía. Pero claro, ella dice y reflexiona, bien, yo fundo el colegio, pero no puedo quedarme aquí. Yo tengo una serie de ideas y mis matronas, mi grupo de matronas cercanas, pues tenemos que hacer que todas las afiliadas al colegio pues reciban una formación e información sobre la profesión, sobre muchos aspectos. Nosotros necesitamos una publicación que sirva de instrumento y de guía, que nuestras ideas puedan llegar a todo el colectivo de matronas de Sevilla y su provincia. Y doña Rosalía funda también en 1929 esta maravillosa publicación titulada La Matrona Hispalense. Fíjense bien que en los años 20 del siglo pasado una mujer asuma el reto de poner en marcha una publicación especializada no era nada fácil. Es hoy y nos cuesta la propia vida. Es hoy y nos cuesta la propia vida. Imagínense los años 20. Todos estos son datos que a nosotros nos han ido dando mis hermanos a mí, pues muchas pinceladas de la personalidad de doña Rosalía, de las ideas extraordinarias y de lo que realmente creía en que la profesión había que ejercerla, pero había que ejercerla con una formación elevada. Había que ejercerla con una unión muy poderosa que pudiese lanzar al colectivo de matronas. La Matrona Hispalense es una auténtica joya. Esta publicación está prácticamente perdida, no la van a encontrar en ningún sitio. Mi hermano Manuel Jesús tuvo la fortuna de que doña Carmen conservaba 9 números de su madre y nos permitió digitalizarlos. Y tenemos los 9 números digitalizados de la Matrona Hispalense, más otros 2 que se conservan en el archivo municipal de Sevilla. Son los 11 números que hasta ahora
conocemos que se haya conservado esta auténtica joya, que es la matrona hispalense, porque yo siempre digo que una revista de este tipo es como una ventana abierta al tiempo. Nosotros leemos una revista, en este caso de 1929-1930, y permítame esta metáfora, es como si nosotros abriésemos una ventana y nos asomásemos a un día cualquiera de 1929 o 1930 y empezar a leer y a ver qué ocurre allí, qué personas habitan a través de esa ventana. Una auténtica joya maravillosa que nos ha permitido evidentemente aprender, bueno, pues muchísimos aspectos. Y la revista es una delicia el verla porque contiene anuncios de medicina de la época, contiene información muy variada, contiene pues las conferencias que la propia Rosalía Robles impartió en congresos de matrona. Para nosotros, los números de la matrona hispalense ha sido, es y seguirá siendo una auténtica delicia el disfrutarlos. Información muy variada, fíjense, matronas con las mayores facilidades para el pago total. Y ahora les recomienda libros para la formación, libros que están recién salidos. Tienen ustedes que leer, compañeras, tal manual de tal doctor, que es magnífico. Es decir, una preocupación por la formación de sus compañeras hasta el último momento. Y eso lo respiramos en cada página de la matrona hispalense, que es un producto 100% de su propia personalidad. Este es pues la portada del número 1 de esa publicación, La matrona hispalense. O por ejemplo, alerta, colegios matronales. El espíritu asociacionista de la época está a flor de piel. Está a flor de piel. Ella decía que el colectivo tenía que trabajar unido, porque es como realmente tenía una fuerza extraordinaria. Y ahí títulos como alerta, colegios matronales de toda España. Algo está pasando. Es una auténtica preciosidad, ¿no? Recordatorio, la otra página, a las matronas y alumnas. Consejos a las estudiantes de matrona. Como les digo, un paseo maravilloso por pues el mundo de las matronas de 1929 y 1930. Y sesiones también, por supuesto, de entretenimiento, una sesión de humor, porque evidentemente todo tiene que tener cabida en una publicación que enseñe, que informe y que entretenga. Son los 3 preceptos de la retórica clásica: enseñar, conmover y evidentemente divertir, porque si no, te lo viene todo abajo. Así que, como le dijo, consejo que debe seguirse, ¿no? El eminente doctor Racasés, las otras páginas, muy bonito, ¿no? Como les digo, bien. Por lo tanto, una lucha denodada desde el principio por la profesión de matrona. Evidentemente podríamos extraer aquí una cantidad de citas extraordinarias que pudieran ilustrar otros muchos pasajes, pero evidentemente esto es una aproximación a su figura, y ya tendrán tiempo poco a poco de ir a lo largo de este año y de leer pues, los muchos artículos que tenemos ya publicados en tanto tiempo. Nos vamos a acercar un poquito a doña Rosalía, una mujer luchadora por el bienestar de las madres. Igualmente es una pincelada, lógicamente, ¿no? Y para ello les traigo el reglamento de una institución que se funda en Sevilla, y le traigo el reglamento aprobado el 20 de julio de 1925. Está ella en plena efervescencia. Doña Rosalía fue matrona, pero también fue puricultora. No olvidemos esa importantísima parcela. El mundo de los niños lo conocía y lo adoraba. Y por lo tanto, no dejó de formarse en este ámbito durante toda su vida. Y por lo tanto, desde que se funda, por ejemplo, esta importante institución, que fue el Instituto Municipal de Maternidad y Puricultura en Sevilla, pues ella se vinculó rápidamente a la institución, ¿no? Porque ella necesitaba, por una parte, seguir aprendiendo como matrona y puricultora, y por otra, su necesidad de enseñar a las madres. Imagínense nuestras abuelas, de todos los que estamos aquí, o bisabuelos, en función de la edad donde nos pongamos, permítanme la expresión, ¿no? La formación que podían tener, bueno, el índice de analfabetismo a principios de siglo era tremendo en España, y más en el ámbito de la mujer.
Por lo tanto, la tarea docente de las matronas era muy importante. Eran auténticas eslabones de una cadena, ellas se sentían eslabones de una cadena que no se podía romper. Ellas entraban en todas las casas de Chiclana, porque donde hubiese un nacimiento, una mujer en estado, evidentemente, allí había una parcela, una matrona, que se acababan convirtiendo en mucho más que matrona, eran ya confidentes, eran como de la familia. Acuérdense un poco los índices de natalidad de nuestras abuelas, 8, 10, 12 niños. Era habitual, muy habitual. Muchos fallecían, lógicamente. Eso quiere decir que buena parte de la edad fértil de la mujer tiene una matrona en su casa. Conocía la visita de la matrona en su casa. E igual después, con frecuencia, la matrona que asistía a la madre acababa asistiendo a la hija. Porque la matrona que empezaba a trabajar con 30 y algo de años, hasta 60 y tantos, 70 años, son 40 años de actividad. Por lo tanto, puede unirse, evidentemente, a la etapa fértil de la madre, pero también de la hija. Por lo cual ya doña María, doña Josefa, eran casi miembros de su familia, ¿no? Y fíjense bien esa lucha por la mujer y por el niño, que también recoge estos estatutos de este instituto. Les he remarcado pues solamente algunos fragmentos para que se hagan una idea, porque este reglamento evidentemente lo tenía asumido la propia Rosalía y su grupo de matronas, ¿no? Y les recojo, por ejemplo, aspectos tan importantes como, lo pongo en rojo, se funda este instituto con el fin de llevar a la práctica la vigilancia de las embarazadas. Es decir, hacer un seguimiento. No es solo ya el momento del parto, del alumbramiento. No. Es importante hacer un seguimiento de las embarazadas, a las cuales tengan la obligación de atender el excelentísimo ayuntamiento, en este caso a las madres pobres. Pero las familias pudientes pues, se aseguraban una asistencia de calidad, porque podían permitirse, evidentemente, pues tener matronas, pueden tener médicos, evidentemente. Aquí la parte más débil eran las madres pobres sin recursos. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por lo tanto un seguimiento de las embarazadas que no podían, evidentemente, pagarse pues, los servicios de los puericultores, de las matronas. O por ejemplo, pasajes tan bonitos como, así como no solamente a las embarazadas, a los niños nacidos de estas madres, es decir, las madres y sus hijos. Ese es el punto que estamos desarrollando aquí ahora, ¿no? Una preocupación total. Por eso doña Rosalía se vinculó tanto a esta institución, porque realmente veía muy suyo los principios de la propia institución. U otras citas como el artículo 21, ¿no? Examinar periódicamente el estado de salud del niño, un seguimiento del propio niño. Reglamentar, fíjense qué interesante, en unos años, en una época en donde llevarse un alimento a la boca era un lujo, no lo olvidemos. No olvidemos que a finales del siglo XIX y comienzos del XX se fundan instituciones tan interesantes como la Jota de Leche. La Jota de Leche cuya finalidad fundamental era que no le faltasen a los niños pobres, lógicamente, un poco de alimentación. O sea, vamos a empezar por lo básico. Una institución que nace en Francia, pero que llega también a España. Y en España, por ejemplo, la Gota de Leche de Sevilla se funda en 1906. Todo muy interesante, ¿no? Claro, en ese contexto, pues, se desarrollan todas estas ideas de las que Rosalía se empapa profundamente y, evidentemente, después aplica. Dice, reglamentar su alimentación, claro que sí. Dar consejos de higiene. Pues vemos muy normal decirle a nuestros niñitos, es que las manos hay que lavárselas. Porque además tenemos el caso, el grifo con agua corriente, que no era este el caso. Es decir, hay que comprender los contextos para ver la importancia de estas medidas que hoy día pudiera parecernos, porque no lo son, muy básicas y elementales, pero que en un contexto histórico representaban con frecuencia el evitar por lo menos el desarrollo de muchas enfermedades en los niñitos, ¿no?
infantil y aleccionar, fíjense qué bonito, aleccionar a las madres de un modo práctico. No quiero teoría, eso es necesario. Doña Rosalía sabe que muchas madres no saben leer ni escribir. Por lo tanto, la didáctica es fundamental. Si yo digo algo y ustedes no me entienden, por muy importante que sea lo que yo digo, ustedes no se van a entender, porque yo no lo estoy adaptando al auditorio que tengo. Esto es fundamental, ¿no? Por lo tanto, de modo práctico, en el arte, qué expresión más bonita, yo no lo había visto, el arte de la maternología, fíjense qué expresión es más bonita y nada. O por ejemplo, el artículo 5, ¿no?, a distribuir, importantísimo, diariamente la ración de alimento apropiado a las condiciones de cada niño. Les traigo solo, como les digo, algunas pinceladas de este instituto del que participó plenamente doña Rosalía y que después transmitió a todas las madres a las que asistía durante su ejercicio profesional. Les traigo esta foto que es preciosa, porque a mí lo supone, la compró mi hermano en una página web de colecciones, porque hay que ir siempre buscando el material precioso que sale y hay que estar pendiente, ¿no? Esta imagen, es que me cuesta el trabajo leer Sevilla, ¿no? Es de Sevilla, un grupo de madres lactantes, está vinculada al instituto este que les estamos hablando, ¿no?, acogidas al Instituto de Maternidad y Puericultura, que han sido agraciadas con cartillas del Monte de Piedad por la buena crianza de sus hijos. Es decir, han seguido todas las lecciones que doña Rosalía y sus matronas les han dicho. Y claro, enseñan a sus niñitos, permítanme, tan hermosos, tan bien cuidados, con las profesionales del instituto, matronas, enfermeras, cuidadoras, las madres y los padres y los médicos detrás, que reflejan pues un episodio maravilloso de la historia de lo que es las matronas, pero evidentemente también de nuestra propia sociedad y de nuestra evolución como tal, ¿no? Seguimos avanzando porque el tiempo era, y solamente quiero darles, como les digo, unas pinceladas, y si me permiten dejarle un poquito pues con las ganas de saber más, ¿no?, que para eso tendremos todo el año, ¿no? Rosalía, una mujer reivindicadora de los derechos de la mujer. Claro que sí, otra parcela que no queríamos dejar de tratar hoy aquí, aunque dicho sea solo de forma muy sucinta. Una luchadora como era doña Rosalía, por su profesión, una profesión de mujeres, ¿cómo no iba a manifestar una lucha por la mujer más allá de su propia profesión? Si lucha por las matronas, si lucha por las madres y por los niños, ¿cómo iba a dejar el resto de mujeres de su ideario de vida? Evidentemente que no. Y en este sentido les traigo pues algunas muestras de nuevo de la matrona hispalense, estas joyas, porque fíjense bien qué artículo contiene en su número 5 incluido eso. Fíjense bien, año 1929, Susana, 1929. ¿Y cómo se titula este artículo que incluye en su revista? ¿Dónde está el verdadero feminismo? Los tiempos que vivimos, Susana, usted es delegada de Cultura y delegada de Mujer. ¿Dónde está el verdadero feminismo, no? Este artículo, ella invita a una prestigiosísima pedagoga peruana de esos años, que era doña Elvira García y García, que se convirtió en una autoridad en el mundo de habla hispana por su reflexión en torno al mundo de la infancia, del mundo del niño y por extensión del mundo de la mujer, y le pide que escriba un artículo para su publicación. Y fíjense bien el título que le pone: ¿dónde está el verdadero feminismo? Leer el artículo, tiene 2 páginas, es una joya porque realmente, permítanme, les puedo garantizar que una parte importante del ideario del siglo XXI ya está aquí, ya lo podemos palpar: la dignidad de la mujer, la igualdad de salario. Evidentemente, cuando doña Rosalía incluye este artículo en la propia revista que ella funda y dirige, es porque ella comparte plenamente ese ideario de vida y esa lucha
por la igualdad en todos los ámbitos de la mujer. Ya esto no se refiere solo al mundo de las matronas, se refiere al mundo de la mujer, de la dignidad del trabajo, del sueldo y de otros muchos aspectos. Por eso les comento que, evidentemente, doña Rosalía quería, por supuesto, que sus matronas fueran mujeres muy formadas en su trabajo. Era fundamental para mantener el prestigio de la profesión y ganarse el sitio que ella misma decía que debían tener las matronas dentro de las profesiones sanitarias. Claro que sí, pero no solamente quedarse ahí. No se puede convertir la matrona en una isla dentro del mundo de las mujeres. No tiene sentido. Siendo ellas como eran, mujeres que entraban en todas las casas y que por lo tanto tenían acceso a todas las mujeres de la ciudad directamente y que tenían su cariño y respeto, pues evidentemente era un espacio maravilloso para poder transmitir, enseñar y modificar hábitos ancestrales que ya no correspondían con los tiempos, pero que evidentemente se perpetuaban con el paso de los siglos. Artículos maravillosos, fantásticos, en donde podemos ver que ella dice que hay que luchar por un salario digno para la matrona y la mujer en general. 1929, Susana. Fíjense bien, ¿no? Al igual trabajo que el hombre, igual salario. Pero si es que esto, si me permitan, da cualquier persona especialista en el mundo del feminismo y prácticamente lo puede poner. Y precisamente ahora sí. Ha sido el día de la igualdad salarial. De la igualdad salarial, ¿no? Por supuesto, ¿no? Así que muy interesante, ¿no? Mejorar las condiciones de trabajo de la mujer. Fíjense qué ideal. Insisto, y permítame que sea 1929. Un espacio tremendamente duro para el entorno. Para el entorno de la sociedad general, porque había mucha necesidad, y no digamos el mundo de la mujer. Y doña Rosalía pone en marcha su colegio, pone en marcha su publicación, y decía, vamos para adelante. Vamos para adelante. La mejora de la formación, ella luchó toda la vida por la formación de las matronas y en general de la mujer. Hemos visto la formación a las madres y a los niños. Traslada, como ponemos aquí en rojo, su ideario de lucha por las matronas al mundo, obviamente, del resto de las mujeres. Y voy a ir terminando, claro que sí, porque el tiempo se acaba, ¿no? En definitiva, y permítanme, doña Rosalía Roble Cerdán, una vida por descubrir y una vida por conocer. Mi hermano y yo llevamos 30 años ya con ella y empezamos a conocerla un poquito. Somos conscientes que solamente un poquito. Pero les garantizo que en estos 30 años nos ha ido fascinando. Porque de lo contrario no hubiésemos dedicado 30 años de nuestra vida a investigar al personaje. Permítanos. Se nos han cruzado muchos personajes durante nuestra trayectoria investigadora. Desde el final de los 80 que empezamos, y yo terminé la carrera de historia en el 90, pero empecé un poquito antes. Y evidentemente no todas las personas y figuras que se nos han ido apareciendo en nuestra trayectoria hemos decidido dedicarles pues toda esta. Deseamos, para ir terminando, que puedan seguir conociendo más en profundidad pues a esta gran mujer. Rosalía Roble Cerdán, una matrona, y que a lo largo de todo este año pues iremos realizando distintas actividades. Se harán otras conferencias. Mi hermano Manuel Jesús impartirá otra también sobre el personaje, otros aspectos que creemos que puede ser muy interesante. Y especialmente la próxima exposición que inauguraremos el 1 de abril, dedicada a su persona. Para nosotros, para Manuel Jesús y para mí, y para mi hermano Francisco Luis, pues es una auténtica satisfacción, permítanme que lo diga, que bueno, pues esta exposición hemos cedido toda nuestra colección completamente gratis, con el placer del mundo, para que los ciudadanos, para que gracias al esfuerzo de José Luis, de Francisco, de Manuel, de Laureano, de tantos compañeros, pues llevemos a buen puerto esa exposición, para que sigan conociendo un poquito más a doña Rosalía, a esta hija de Chiclana,
que aquí ejerció tantos años, ¿no? Muchas de estas piezas, en San mayoría, son originales de principios del siglo, y parte de ellas, si bien son copias, pero son de la documentación de la propia doña Rosalía, de su ahijada, quien nos la ha pasado. Tiene un valor emocional interesante. Deseamos mostrar nuestro agradecimiento pues, a todas las instituciones, insisto que no olvidemos a Susana, representación del Ayuntamiento de Chiclana, y le pido que le transmita al señor alcalde pues, también nuestro agradecimiento a instituciones en la Universidad de Cádiz, la Universidad de Sevilla, mi Universidad de Huelva, los colegios, la Universidad de La Laguna, nuestro amigo Javier, y que son tantos compañeros, que los colegios de matronas que rápidamente se han ido sumando a este gran aniversario de esta gran mujer, ¿no? Y por supuesto, y lo pongo en rojo, remarcado, permítanme, doña Carmen Vázquez, su ahijada, y María Dolores Espina, porque ellas nos abrieron el camino a estas personas y eso va en el corazoncito, como se dice. Esperamos que sean muchos los ciudadanos, conciudadanos de Chiclana que puedan disfrutar de doña Rosalía a través de la exposición y a través de las distintas actividades que hagamos, ¿no? Queremos que esta exposición sea itinerante y también la disfruten pues, personas de Sevilla y también de Huelva inicialmente, por lo cual, pues bueno, en nombre de doña Rosalía, pues seguro que ya el otro día mi rectora, doña María Imperial Peña, pues me dijo que para adelante, que contase con ella para organizar lo que sea, y entonces nada más que cuando presentamos un poco la figura de esta gran matrona, en definitiva, les pido que conozcan un poquito más a esta gran mujer, doña Rosalía Robles Serrano, su paisana, gaditana y también sevillana. Muchísimas gracias por su atención. Muy amable. Nada, pues, si quieren hacer algún tipo de pregunta o alguna... Yo primero quería felicitar a Antonio Claret, porque aparte de la magnífica charla que conferencia que nos ha usted dado, es sobre todo con la pasión con la que lo ha dado. Entonces, es un personaje que ustedes los hermanos estáis viviendo. Y esto es muy importante porque transmitís esa pasión a las personas que os escuchaban, ¿no? Y yo quisiera, la Fundación Gota de Leche, soy pediatra, incluso presto mi título para que algunas asociaciones de Red Madres que intentan evitar los abortos consigan que esas madres pues tengan inclusive leche de la gota de leche. Como has hablado de la gota de leche de Sevilla, ¿habéis estudiado si en los archivos de la gota de leche hay alguna relación con Rosalía? ¿Habéis mirado esa posible? ¿Has hablado del Instituto de...? Claro que sí. Ese documento que vincule, Manuel, muchas gracias por su amabilidad, por las palabras de los que no, muchas gracias. El documento que vincule con la gota de leche no lo hemos encontrado directamente. No quiere decir que no exista. La identificación histórica, como sabe, es muy compleja. No hemos encontrado ese documento. Lo que ocurre es que la propia actividad vital de doña Rosalía, su vinculación con el Instituto de Maternidad y otro, a nosotros, y eso, otro espacio, por eso como dije antes, ¿no? Nos quedan tantas parcelas por buscar que esperamos llegar a los 100 o lo que sea y podamos ver. Juan Manuel, no hemos encontrado el documento, pero nuestras sospechas son más que fuertes de que lo tuvo que haber. Porque doña Rosalía es que se relacionó con todas las grandes instituciones sevillanas, relacionado con el mundo, de la madre y de lo que es. Ese documento, ahora mismo, le puedo decir que no lo hemos encontrado. Pero, insisto, casi con toda probabilidad, esa vinculación existió. Tenemos pendiente, ¿sí? Manolo, ¿quieres comentar? No, pero, Sí, no, nada, sí. Mi hermano y yo es lo mismo, permítanme, porque llevamos 30 años. Somos una unidad, no general, pero unidad al ser cabo genética, ¿no? Bueno, estaba comentando Antonio, lo que iba a decir es, Sí. estamos en contacto precisamente a lo largo de estos actos que vamos a celebrar, de investigar precisamente esa línea.
que acabo de comentar muy bien. Y entonces para ello pues, estamos en contacto incluso con la dirección del archivo correspondiente en Sevilla, municipal, para indagar precisamente la historia que está recogida en los años del año 25, 27, esta institución que es el Instituto de Maternidad y Puericultura hereda a su vez de otras instituciones, como la Gota de Leche, que se hace cargo del personal, matrona y enfermeros y de los practicantes, ¿no?, para incorporarlo a esta institución. Y entonces todos esos documentos, digamos, o documentación, perdón, del desaparecido Instituto de Puericultura y de Maternidad, precisamente estamos ya a punto de localizar y en contacto con las personas que nos lo van a facilitar. Hay que decir que es un tema complicado, es muy complicado porque de hecho el instituto al final, este Instituto de Puericultura, estaba, como ustedes saben, bueno, en el antiguo pabellón de México, en la Avenida de la Palmera, en la ciudad de Sevilla, ¿no? Entonces, pues se hicieron cargo, al ser una institución municipal, pues el propio archivo municipal se hizo cargo de los documentos, estamos viendo dónde realmente se encuentra y estamos en esa vía de localización. Hemos ido al archivo del gobierno civil, en la avenida de la Plaza de España, del gobierno civil. El archivo nos ha facilitado los libros antiguos que constaba solamente el dato, pero lo que es el expediente que está recogido en ese libro nos dice lo sentimos, pero no sabemos dónde está y estamos buscando la vez donde no se lo llevar. Es un mundo increíble, como saben perfectamente, el mundo de la investigación. Pero claro, son hilos de los que vamos tirando, y entonces ya se nos... Y al final acaban saliendo muchas cosas. Y muchas cosas que uno no esperaba que salieran. Y acaban saliendo. No obstante, perdón, como sabemos que están muy interesados en eso, nada más que consigamos el documento, les prometemos que hacemos para que lo comparta y por supuesto y estaremos encantados de ofrecerlo. Pero casi que seguro que sí, Juan Manuel, porque nada más que el hecho de estar vinculada con todas las instituciones de maternidad de Sevilla, no se iba a dejar de acercarse a la cosa. Porque mencionado doctor Recasens. Sí, Recasens, doctor Recasens, efectivamente. Los ginecólogos de esa familia tan importante. Que colabora en la matrona hispalense, el doctor Recasens, recogido en la publicación. Una familia de psicólogos. Una cosa importante que leyendo un poco, es muy bonito cuando se habla de la matrona, que también se habla de las parteras, sí, la terminología, pero muy interesante cuando hablan de la profesora en parto. En parto, sí. Es aunque la palabra, yo creo que no hay que desmitificar la palabra de matrona, es preciosa. Es muy preciosa, pero cuando se habla de profesora en parto se le da quizás un cierto carácter de autoridad, ¿no?, como ya sería en ese momento. De hecho aparece, como muy bien dice, en la propia publicación La Matrona Hispalense aparece el término profesora en parto, recogida debajo de fotografías de las matronas que hemos podido localizar, ¿no? Y pone incluso en su anuncio profesional, que se anuncia en la revista, la propia matrona recoge fulanita tal, ¿no?, dirección tal, teléfono tal, profesora en parto, y lo recoge. Porque es prestigio ser poner profesora en parto. Claro. Gracias. Pues bueno, Miguel. Una pregunta. Sí.